Muy bien, ya vamos a dar inicio. Para quienes están ya conectados, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tratar de ser un poco breve y un poco, digamos, ir un poco más, algo acelerado porque hay bastante material que realizar y la idea es hacerlo en una sola hora. También quisiera, antes que nada, que me eh, que de parte de ustedes me digan o me expresen si tienen alguna duda, consulta o inquietud con respecto a las actividades que están eh, propuestas en este periodo. Entonces, para evacuar sus dudas, pues quizás voy a dar este espacio antes de iniciar con la sesión de R, que es el objetivo principal de esta sesión, ¿verdad? Ustedes me comentan si tienen dudas, consultas. Heidi, Georgina, ¿sí? Sería como pregunta sobre esta actividad que es en grupos de tres. Sí. ¿Se puede dejar sola en pareja o obligatorio que sean las tres personas? No, sí puede ser pareja. La idea inicial era que fueran tres máximo, pero hay grupos que han hablado conmigo para trabajar con cuatro o cinco y lo he permitido porque son ustedes los que deben de estar de acuerdo en admitir con cuántas personas van a trabajar. Lo ideal para mí es que sea máximo tres, pero pueden trabajar menos incluso. Eh, si hay alguien que se les quiere incorporar, pues yo digo que máximo sí podríamos llegar hasta 5. Ya grupos de 6 sí ya no voy a permitir, pero sí pueden trabajar en pareja. Ah, pues solo eso. Muchas Ok, gracias. bueno, Heidi, gracias. ¿Alguien más tiene dudas o consultas con respecto a lo que tienen que hacer? ¿Se comprende en la asignación o si tienen alguna duda? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué dicen los demás? ¿Dudas, consultas? Esperaría yo que ya hayan revisado las actividades porque es importante que en estos espacios que tenemos como encuentro síncronos puedan evacuar ustedes sus dudas porque si no revisan las actividades difícilmente van a poder sacar con las dudas y ahí me van a disculpar con el señor verdurero que pasa a esta hora todavía, pero ya no podemos hacer nada y vamos a hacerle la caridad de respetar su hora de trabajo el señor y nosotros pues seguimos. No sé Licenciada, si... buenas noches. Sí, dígame, Gabriela. Ok, debo mencionar lo siguiente, porque nuestro grupo, según lo que hablamos, íbamos a esperar el día de hoy para que se nos diera como la alianza. Nosotros estábamos viendo de que quizás dentro de las opciones que estaban en el proyecto, escogimos el de marketing digital, hasta donde vi ahora en la tarde que los integrantes habíamos hecho una pequeña encuesta, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp para saber qué era lo que cada uno iba a escoger. Entonces, si el día de hoy nos pudiera dar como una pequeña guianza de cómo podemos iniciar o cómo podemos hacer, porque creo que eso es lo que estaban esperando también los integrantes del grupo, le agradeceríamos pues para saber si en ese proyecto obviamente creo que vamos a utilizar el programa y saber pues como qué procedimientos podemos seguir. Vale, perfecto, muy bien, gracias por expresar esa solicitud de realizar digamos, qué es lo que van a trabajar. Básicamente en todos los proyectos van a hacer el mismo procedimiento, porque aquí, como nadie somos expertos, lo que vamos a experimentar es poner en práctica los métodos estadísticos de recolección de datos y poderlos llevar a su procesamiento y posteriormente su publicación. En ese proceso que queremos que es lo que
esencialmente se quiere con los proyectos, que tengan esa noción de cómo es el procedimiento. Aunque la diferenciación de los proyectos que he planteado, las propuestas, son porque el grupo obviamente son, digamos, hay diversas disciplinas en las que cada uno en su carrera tiene su propia especialidad. Entonces, las propuestas de hecho solo son orientadoras. Ustedes que están estudiando una carrera tienen que ver si dejan tales cuales están las propuestas o eligen o modifican una de las propuestas. Eso en primer lugar. Una vez que se ha definido el tema, lo que tenemos que hacer es conocer cuál es el primer paso. El primer paso de lo que van a realizar, alguien levantó la mano, luego le cedo la palabra. El primer paso que van a realizar es primero definir el proyecto que van a realizar. Una vez definido el proyecto que van a realizar, tenemos que conocer o identificar cuál va a ser la población a la que vamos a aplicarle un instrumento de recolección de datos. Ese proyecto lo que tiene que hacer es que ustedes tienen que tener claro que van a realizar obviamente una encuesta, porque con la encuesta nos va a permitir recolectar datos, ya que no tenemos datos nosotros a mano. Si alguien tuviera datos y tiene la inquietud porque su trabajo quizás pueda conseguir cierta información, tiene que presentármela a mí para ver si son datos que podamos utilizar como fuente para poder aplicarles el método estadístico que queremos. Si no hay datos, entonces lo tenemos que hacer, y esa es la intención también, que lo hagamos desde cero, que realicemos un cuestionario, que el cuestionario lo valide yo, y una vez validado ustedes lo puedan aplicar a la población objetivo. De preferencia tienen que ver una población objetivo que tengan alcance de poder aplicarle ustedes el instrumento. No complicarnos la vida con querer hacer una encuesta de que nosotros tengamos que ir a buscar a la persona, porque eso nos va a quitar mucho tiempo y muy probablemente no podamos salir con los tiempos que tenemos. Entonces, la idea es que si lo pueden hacer con los mismos estudiantes de la universidad, pues mucho que mejor, porque así solo tratamos de impulsar el llenado compartiendo el enlace de la encuesta que van a levantar. Hasta ahí, ¿verdad? Digamos, lo primero que vamos a hacer es eso, de identificar el proyecto, definirlo bien, luego decidir cuál va a ser o identificar cuál va a ser la población objetivo a la que vamos a aplicarle un instrumento, pero basados en lo que queremos realizar bajo la línea orientadora del proyecto. Por ejemplo, si ustedes en el proyecto que yo les puse ahí de marketing, ya les di unas preguntas, digamos, como una idea, no necesariamente esas o únicamente solo esas que están ahí. Cuando ya se quiera empezar a desarrollar el instrumento, entonces ahí vamos a profundizar un poco más qué es lo que queremos conocer. Entonces, una vez que ya hemos identificado qué es lo que queremos investigar, lo que vamos a hacer es orientar el cuestionario en ese sentido y luego aplicar ese cuestionario, hacerlo digital en una herramienta como Google Forms o Microsoft Forms, para que lo podamos aplicar a los estudiantes o a la población meta o población objetivo. Hasta aquí, con lo que he dicho aquí, no sé si me va comprendiendo Gabriela y los demás compañeros con lo que hay que hacer. Sí, correcto. Ahora, estaba viendo en la plataforma que la encuesta que se haga o las preguntas que vayamos a hacer se las tienen que enviar antes para aprobación, ¿correcto? Sí, correcto. Es porque esto de
Solo les informo que está lloviendo fuerte, no sé si nos va a interferir, pero vamos a tratar de mantener el enlace. Les comento, el cuestionario es cuando nosotros vamos a hacer un cuestionario de recolección de datos. Ese instrumento es lo más difícil, que tenemos que empeñarnos en hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, entonces vamos a recoger información que no nos va a ser de utilidad. Entonces el instrumento tiene que pasar por un filtro, y ese filtro en este caso voy a ser yo, para orientarles, porque muchas veces la redacción de las preguntas puede estar mal elaborada, puede ser que sean ambiguas, lo que estén, tal como lo estén escribiendo, sea ambiguo. Aunque ustedes digan, sí, yo me entiendo lo que estoy pidiendo, lo que la pregunta dice, sí, ya la entiendo yo, pero posiblemente otra persona no la entienda. Entonces eso es una cuestión de la redacción muchas veces. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, no creer que porque tiene lógica para nosotros ya está ya está bien. Tenemos que pasar un filtro. En ese caso voy a ser yo primero. Entonces cuando ya ustedes tengan las preguntas, incluso me van a estar mandando información de decirle, mire, están bien estas preguntas, y cuando ustedes me manden las primeras preguntas yo les voy a decir, si están buenas, agreguen esta, quiten esta, modifiquen esta. Esas van a ser las orientaciones que yo les voy a ir dando, y también les voy a dar el procedimiento, cómo van a hacer el siguiente paso, en el sentido de hacer el cálculo de una muestra a la cantidad de población que tengamos. Y ese cálculo lo van a plasmar en el informe que van a entregar, en el documento que van a entregar de avance. No sé si hasta ahí me doy a entender. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Gabriela, estoy pendiente, si tiene alguna otra consulta, la puede realizar, pero en este momento le voy a ceder la palabra al compañero que levantó la mano, Jorge Alberto creo que es. Sí, correcto, Liz. Ok, Entonces, mi le consulta es escucho. que a la hora de elegir el tema, por ejemplo, como tú pones en las redes sociales, debemos llevarlo a lo específico, como por ejemplo la incidencia de las redes sociales en las que vamos a pensar de los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia. Correcto que se debe realizar así. Si me puedes repetir de nuevo, porque escuché suave, si me levanta, me hace un poco fuerte la voz, porque lo escuché suave, hay mucha interferencia con la lluvia. Ok, ¿me escucha bien ahora? Sí. Perfecto. Sí, mi pregunta es que a la hora de elegir el tema, como por ejemplo con mi grupo, si elegimos las redes sociales, debemos hacerlo en el tema específico, como por ejemplo la incidencia de las redes sociales en la forma de pensar de los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia. Ese es el tema que está como propuesto, ¿verdad? Sí, más o menos así sería. Sí, va, en ese tema, en ese caso, cuando ustedes tomen ese tema, van a definirlo mejor, porque ahí solo está la idea general. Ustedes tienen que delimitar cuál es la población. Por ejemplo, no pueden hablar de todos los estudiantes de la Gavidia, porque va a ser bien difícil que podamos tener acceso a todos. Entonces, en ese sentido, y eso va para todos, hay que delimitar bien a la población que lo vamos a aplicar, y no importa que sea la misma población para todos, porque al final el proyecto es el que es distinto. En ese sentido, ustedes tienen que delimitar el tema a la población, por ejemplo, estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia, de las asignaturas tales o de la carrera tal de ciertas asignaturas, y el ciclo 2 2023, por ejemplo, porque no podemos pensar en todo todos los estudiantes activos, porque tendríamos que dedicar mucho esfuerzo en poder querer llegar a ellos para que nos llenen la encuesta. Entonces tenemos que reducir la población para que así la muestra también sea posible lograrla. Entonces, en eso en un sentido, ¿verdad? Ya después, cuando ustedes ya tienen definido que van a decidir estudiar ese tema, tenemos que redactarlo un poco más específico, lo que queremos investigar. Por ejemplo, en ese caso está ahí un poco más general,
cuando ya ustedes lo decidan, ustedes lo escriben en el archivo de Excel y yo les voy a empezar a decir cómo lo deben de delimitar ya el tema para que pueda ser más concreto lo que van a investigar. No nos podemos hacer muy general porque va a ser muy difícil que logramos abarcar tal como está. Ahí solo son las ideas que he puesto yo. Entonces no sé si me doy a entender con lo que estoy tratando de decir. Sí, prácticamente sería, por ejemplo, ir como de lo general a lo particular. Por ejemplo, irnos a investigar a un salón de una materia específica. Por ejemplo, puede ser al salón de presencial de estadística aplicada. Ujú. Esa Exacto, podría ser la población. exacto, esa es la población. Pero cuando nosotros tenemos una población que es pequeña, tenemos que pasar el instrumento a todos. Cuando ya la población es un poco grande, entonces ahí tenemos que hacer una muestra. Y eso lo explico en uno de los videos tutoriales que yo ya he compartido. Pero esas son cosas que cuando ustedes ya lo decidan y ya vayamos caminando, entonces yo les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que ir haciendo. Pero esa asesoría ya más personalizada tiene que ser por medio del vínculo que tenemos en WhatsApp o por el aula virtual. Y eso lo podemos hacer también con una persona de los que sería, digamos, como el coordinador de los grupos, para que no haya mucha mala interpretación y ese miembro le lleva la información a los demás. Y así no hay tampoco mucho repetir lo mismo que yo le diga a uno, de decírselo nuevamente a otro. Entonces eso. No sé si aclaré la duda y si iba en ese sentido a la consulta que me hacía Jorge. Sí, correcto, así está bien formulada y muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Quién más tiene alguna duda o consulta? Con lo que hemos hablado tal vez les ha surgido alguna duda. Bueno, después de que nosotros hemos decidido el tema, estemos encaminados en escribir o realizar el cuestionario, definir la población objetivo, diseñar la muestra, todo eso que yo les voy a ir orientando y les voy a dar, por ejemplo, para calcular la muestra, yo les voy en la próxima sesión, incluso lo podemos hacer ya en R, cómo calcular la muestra o en Excel. En Excel también tengo un formato que ya está bastante más práctico, hacer el cálculo del tamaño de la muestra que necesitamos. Pero eso, como les digo, por eso es importante estas sesiones, para que podamos orientarnos y si hay algo que no se entiende, aclararlo. Por eso les pedí también que revisaran las actividades y todo esto. Pero como ahorita es prematuro, primero tenemos que dar una base de R, cómo hacer algunas cosas básicas y después vamos a pasar a lo que es el cálculo de la muestra. Pero eso lo tienen que aprender a hacer ustedes porque lo van a escribir en el documento que van a entregar. Y por eso es importante también, pero igual, estamos grabando eso, entonces si hay alguna cosa que se quiera ver, después lo pueden ver posteriormente en la grabación. Ok, no sé si hay alguna duda o consulta nuevamente con respecto a los trabajos. Sobre todo ese trabajo, el trabajo colaborativo, el que van a entregar en grupo. ¿No? Continuamos. Bueno, pero en resumen, el primer paso que van a hacer ahorita es seleccionar el proyecto. Una vez que han definido el proyecto con el equipo, lo van a escribir en el Excel y me van a notificar que ya escogieron el tema o el proyecto. Una vez que me notifican, yo voy a revisar y les voy a empezar a hacer observaciones de cómo lo tienen que delimitar en el archivo de Excel, en la segunda pestaña que vimos la semana anterior. Y una vez que ya esté definido, vamos a orientarles en cómo va a ser la elaboración del instrumento de recolección de datos. Y esa es la otra etapa.
si ustedes ven uno de los tutoriales que yo les compartí, la estadística, para hacer un proceso de, de investigación, por decirlo así, o de aplicar el método estadístico en el procesamiento de datos, primero vamos a partir del diseño del instrumento, que en este caso es el cuestionario. Después del diseño del instrumento, que es lo más difícil, porque tenemos que tener un instrumento sólido, robusto y que esté validado, que nosotros no vamos a hacer incluso todos los pasos porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí lo más básico, que es el diseño de las preguntas y aplicarlo en un archivo digital, para que después apliquemos ese instrumento. Cuando se aplica es la fase de recolección de datos, ¿sí? Cuando ya recolectamos los datos, después viene la organización de los datos, que es donde hacemos las tabulaciones y las tablas que necesitamos. También está la fase de análisis. En la parte de tabulación también hacemos los gráficos que necesitamos. Y las medidas estadísticas, que también son importantes. Todo eso se hace en la parte de tabulación. En la parte de análisis ya tenemos que describir qué se entiende o qué información nos está dando las tablas o las gráficas o las medidas estadísticas que calculamos. Y por último, lo que hacemos es, cuando ya tenemos el análisis, es hacer una publicación de los resultados. Ese procedimiento, que lo explico en uno de los tutoriales de la semana pasada, que están creo que están en esta semana están en la primera clase, en uno de los tutoriales de la primera clase en el tema de organización de datos. Ahí está ese tutorial en el que aplica las 5 fases. Esas 5 fases son las que vamos a aplicar cuando nosotros decimos que vamos a hacer un proyecto, en ese sentido de aplicar el método estadístico para poder presentar unos datos que vamos nosotros mismos a recolectar. Y a eso que recolectemos le vamos a aplicar el procesamiento de datos en R, sobre todo. Hay unas cosas que es importante conocerlas en Excel, por ejemplo el cálculo de la muestra. ¿Cómo se calcula una muestra? ¿Cómo vamos a poder, qué vamos a hacer con los parámetros que vamos a dar para calcular una muestra? Eso lo vamos a hacer, y si es posible lo haríamos en la siguiente semana, que no sería esta que viene, sino que la semana después de vacaciones de agosto, ¿verdad? Entonces ahorita es de aprovechar estos días que vamos a tener un cierto descanso en cuanto a recibir clases, para que ustedes se sumerjan en las actividades, sobre todo la de trabajo colaborativo. Con respecto a la tarea individual, lo que hagamos ahora es, y primero espero yo, primero Dios, que logremos ver esto en R. Eso les va a servir para poder hacer lo que les estoy solicitando en esa actividad. No es muy complicado. Lo que tenemos que hacer es poner atención en cómo vamos a meter datos en R, y una vez que metamos datos en R ya podemos hacer inmediatamente lo otro que nos están pidiendo, como calcular una media, hacer un gráfico, porque solo le vamos a dar una instrucción sencilla. Pero para poder comprender eso, voy a dar la introducción a R en cosas que ustedes van a ir viendo que son importantes que las conozcan. Bien, dicho esto, hasta aquí, no sé si hay una consulta, ¿tienen consultas antes de iniciar con la sesión de R? Podemos continuar. Bueno, entonces entendería que sí podemos continuar, y poco a poco van a ir quizás saliendo más dudas más puntuales, y también acuérdense, pueden escribirme en personal para poderlas evacuar, esas preguntas o dudas que tengan. Vamos a hacer esto. Tengo aquí abierto el R Studio. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer lo que yo haga aquí, si lo están viendo en el teléfono y tienen la computadora a un lado,
vean en el teléfono lo que yo hago y ustedes traten de hacerlo inmediatamente en la computadora. Pero si creen que eso los va a confundir, mejor pongan atención, vean que lo han comprendido y después pueden hacerlo ustedes por su cuenta, viendo el video y haciendo nuevamente lo que yo vaya desarrollando. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar en esta consola, en este programa RStudio. Si se fijan, tenemos 4 ventanas. Solo déjenme descargar el archivo que en el aula virtual les compartí, el archivo de las prácticas que vamos a tener hoy. Ahí lo pueden descargar. Yo lo voy a abrir porque para agilizar, voy a ir compartiendo los códigos para que ustedes también después los corran. No todo el código que está ahí corre bien, porque hay unas cosas que hay que comprender cómo hacerlas para poderlas correr. Lo primero que hay en el documento no lo vamos a hacer. Primero vean ustedes cómo funciona la asignación de valores a una variable. Eso es lo primero que vamos a hacer, pero veamos, tenemos 4 pantallas en el RStudio. En esta de aquí van a ir apareciendo las instrucciones que vamos a ir generando. Esta de aquí abajo es la consola, es donde vamos a escribir. Lo que escribamos acá va a aparecer aquí arriba. Aquí es donde vamos a correr las cosas, donde si hay algo que, digamos que en cierta manera eso va funcionando como la prueba y error. Aquí escribimos y si nos corre bien, lo vamos a ver inmediatamente. Si nos da error, también nos va a dar inmediatamente el error y nosotros tenemos que ver en qué fallamos para corregirlo. Y esta otra ventana de aquí nos va a ir generando todas las variables o objetos que vayamos creando, como una tabla, etcétera, o matriz, variables. Y en esta otra van a ir apareciendo diferentes cosas, por ejemplo, los archivos que utilizamos. Aquí en plots van a aparecer lo que son los gráficos que desarrollemos. Cuando ejecutemos un gráfico, el gráfico no se va a correr en esta pantalla, sino que se va a correr en esta. Aquí nos va a decir los paquetes que instalamos, cuáles son, nos van a aparecer, y nos va a aparecer la ayuda. En esta pestaña de la ayuda, cuando nosotros queremos saber cómo funciona una función, valga la redundancia, aquí nos va a tirar la información. Bien, eso es el entorno de R. Cuando ustedes abren R, lo primero que les va a tirar es este prompt que está aquí, este cursor parpadeando, que es donde nos está dando la información, nos está dando la indicación de que podemos escribir o está esperando una instrucción. Y lo primero que debemos de hacer, que vamos a ver nosotros aquí, es cómo definir valores. Fíjense bien, aquí como una calculadora ustedes pueden hacer cualquier operación matemática, pero poco a poco hay que seguirle subiendo el nivel hasta utilizar funciones. Pero una de las cosas más importantes que ustedes van a necesitar es definir valores o definir variables, definir tablas. En este caso, las tablas o las bases de datos, que es como la tabla que ustedes ven que tengo aquí arriba. Esta es una data frame, así se llama, es una base de datos en la que tenemos variables. Las columnas son variables y las filas son registros. Es decir que, por ejemplo, todo el número 1 le corresponde a una persona, a una única persona que le hemos medido diferentes variables. Es decir, aquí tenemos una persona de 43 años de edad, con un peso de 87.3 kilos, con una estatura de 188 centímetros, que es un hombre, y otras medidas. Muy bien, así es como vemos aquí, en esta vista de acá, una data frame. Por lo general, esto es lo que vamos a tener nosotros, ya sea una sola variable, dos variables o muchas variables, y cada variable representada en una columna. Eso es lo que necesitamos, datos. Esos datos que están aquí, al verlos así, nosotros no sabemos no vemos medidas estadísticas, y entonces por eso se le hace un procesamiento.
Ese procesamiento consiste en aplicarle una instrucción que nos va a dar una información. La información, por ejemplo, va a ser un estadístico. Un estadístico es una medida que me resume un conjunto de datos. Ese estadístico puede ser la media, la moda, la mediana, el mínimo, el máximo, los cuartiles, un gráfico, una tabla. Todo eso es lo que le vamos a sacar a esta información. Aquí están, digamos, los datos en bruto, tal como los recogimos, por decirlo así. Pero para resumirlo en una tabla, ya tenemos que hacer otros procedimientos. O para resumirlo en una medida estadística, tenemos que hacerle un proceso. Ese proceso de tratamiento son las instrucciones que vamos a hacer a la hora de querer conocer esa información, o de sacárselo a esto. Lo que se hace aquí en Excel, en cierta manera, también se aplica, porque en Excel, por ejemplo, si yo tengo este data frame y me llega hasta aquí, por ejemplo, me voy a la última fila, o a la última fila, o al último renglón, o última celda, y ya le aplico una fórmula que dice igual a la media si es en inglés, o mean si es en, media si es en español, y mean en inglés, por decirlo así. No recuerdo cómo es el término en Excel, pero de la media, pero se le aplica, o en este caso creo que es promedio. En Excel promedio aparece. Entonces le ponemos igual prom y ponemos toda la selección, seleccionamos toda la columna y le damos enter y ya nos da el promedio. Pues aquí también todo eso que se hace allá se hace pero con una instrucción, y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Muy bien, una vez que he descrito un poco el entorno de R, después les voy a explicar cómo guardar y abrir archivos, pero eso es un poco intuitivo también. Pero lo que quiero es la funcionalidad de R acá. Lo que van a hacer en la actividad de la tarea es tomar captura de las instrucciones que hagan, de cómo introdujeron los datos y cómo les corrió, por ejemplo, calcular la media. Eso. Pero ya vamos a llegar ahí. Vean aquí abajo en el prompt que está aquí, vamos a escribir, por ejemplo, A. Si yo escribo A como variable y le doy enter, va a dar error. ¿Por qué nos da error? Porque no está definido. Ese objeto no existe. Y para que exista, lo que tenemos que hacer es definirlo. Para definirlo podemos utilizar tres formas. Una es esta, una flechita con el menor o igual que es este, el guión menos o el guión medio, y luego le asignamos un valor, digamos 3. Si le doy enter ya no va a dar error, solo me sigue dando el cursor de que ya está definida la variable A. Y si observamos aquí en esta ventana, nos dice que el valor A es una variable que está definida con el valor 3. Entonces si existe, si para que aquí en la consola me despliegue, me imprima qué es lo que tiene A, lo que tengo que hacer es escribir A y darle enter. Inmediatamente me va a correr el valor de A. Este 1 que aparece en corchete lo que indica es cuántas filas se generan de información que contiene este objeto. O sea que si hay un objeto que tiene muchas filas, entonces me van a aparecer todos los valores. Bueno, en primer lugar, puede ser de que los valores, depende de cómo esté conformado, puede ser que me los tire en fila y me genere una sola fila con este indicador, que hay solo una fila, y me tire todos los valores acá. Otra va a ser que me los tire en columna y cada valor lo defina en una fila, fila 1, fila 2 hasta la fila n. Como A en este caso solo hemos definido como un valor 3, entonces se queda a una fila. Voy a definir ahora el objeto B, que lo puedo definir con el igual también, esa es otra forma. Y este lo voy a definir, digamos, como podría ser una operación 4 más A, podemos decir A que ya existe, lo puedo utilizar en esta situación.
Si vemos, ya me aparece B aquí y me da el valor que tiene. Estoy tomando el valor de A, que es un valor en este caso fijo. El 3 es un valor que le he definido. Ya sabemos que vale 3. 3 más 4 es 7. A B lo he definido como 7. Son operaciones simples. Y así puedo seguir haciendo. Si defino un objeto C, que en este caso lo voy a definir así como 9, y en este caso esta es la otra forma, la flecha hacia el otro, en el otro sentido. Cuando es en el otro sentido, es decir, hacia la derecha, tiene que estar el valor que le voy a asignar a la izquierda y la variable tiene que estar a la derecha. Digamos que en este caso es C. Esa es la asignación. Entonces ya define C, aquí está, que vale 9, y aquí son las tres formas que puedo asignarlo. Esta es una forma, esta una forma, aquí está la otra con el igual, y la tercera forma es con la flecha hacia la derecha. Bien, esas son las tres formas que yo puedo asignarle a variables valores. Pero aquí lo que me va a ser de mayor utilidad es generar vectores. Por ejemplo, un vector es cuando asignamos a un valor, a una variable, varios valores, por decirlo así. Entonces digamos que voy a definir el vector X. Ese vector lo defino, no, perdón, aquí, al revés, así. A mí me gusta utilizar más esta versión, pero cualquiera de las tres es válida. La última hay que tener cuidado porque hay que estar claro qué es lo que estamos haciendo en la anterior. 9 a C le estoy asignando, el valor 9 lo estoy asignando a la variable C, al objeto C. Entonces hay que tener cuidado en eso. Para definir un vector lo voy a definir con la función C. Esta C con dos paréntesis es diferente que la C anterior. La anterior es un objeto, pero esta con paréntesis es una función. Si yo dejo así, le doy enter, me va a generar X como vector, pero si se fijan aquí lo tira como nulo porque no le asigné valores a C, está vacío. Para poderle asignar valores lo que tenemos que hacer es, regreso acá, fíjense bien, cuando quiero utilizar la instrucción inmediata anterior o cualquiera de las que están arriba, solo utilizo la flecha o el cursor hacia arriba y navego y yo me quedo donde yo quiero, digamos esto, ahí estoy navegando. Entonces, como en este caso quiero utilizar nuevamente la instrucción anterior, subo una vez y aquí le defino valores, en este caso hasta ahí. Estoy asignando el vector del 1 al 6 a la variable X. En este caso ya nos tira acá que X es un vector de los valores 1 al 6. Si escribo X aquí y le doy enter, aquí en la consola, me va a tirar los valores que tiene. Esto que está aquí, esta instrucción, es de la más importante que deben de fijarse ahorita porque es la forma en la que ustedes van a ingresar los datos de los ejercicios que consigan, de los libros propuestos o de cualquier otra que ustedes tengan a mano o que les interese o que investiguen. Entonces, de esta manera es una forma de ingresar los datos. Poco a poco vamos a ir evolucionando esto. Muy bien, una vez dicho eso, hasta ahí, antes de continuar, quisiera saber si hay alguna duda o consulta de parte de ustedes. Consulta, licenciado. Sí. Ok, esto que nos está explicando ahora es para la práctica que nos ha dejado que vamos a hacer en R como actividad individual, pero para la grupal también vamos a ingresar los datos de esta manera. No, para la grupal no. Para la grupal, como todavía no van a tener datos, porque eso no lo van a hacer en esta entrega que ustedes van a hacer.
En la actividad grupal ahorita solo nos vamos a quedar en la parte de más descriptiva, en el sentido de definir el tema, hacer el cuestionario y describir el cálculo de la muestra y todo eso. Hasta ahí. No vamos a recolectar datos todavía, eso es para la siguiente entrega. Entonces, para esa entrega yo ya les voy a haber explicado cómo van a ingresar los datos que se recolecten, que es de diferente manera. Incluso creo que hoy mismo podemos ver una un pequeño avance en torno a eso. Si logro evacuar, porque ya llevamos un poco, ya casi a la hora y falta lo que tenemos que hacer acá. Me explico. Excelente, sí, gracias. Ajá, entonces sí, para la tarea es lo más inmediato, porque es lo que quiero que veamos. Entonces, de la guía que está subida en el aula virtual, no lo voy a hacer todo por el cuestión del tiempo, pero no es nada difícil que con lo que yo les estoy explicando ustedes puedan tomar esos códigos y correrlos. Pero sí les voy a dar los más importantes. Entonces, lo que vean aquí, cuando ustedes vayan a la guía, ustedes retoman y vean qué es lo que estoy haciendo con respecto a lo que está ahí. Hay una instrucción que es también esto es cómo definir un vector. Para definir una variable, lo vamos a hacer como tipo vector. Por ejemplo, esta X es una variable. Pero si yo ya quiero decir, por ejemplo, edad, esa es una variable. Voy a definirlo de esta manera, con C. Y ahí empiezo a escribir la edad. 22, 34, 18, 27, 31, 25. Digamos, quedámonos con eso. Ahí he definido la variable edad. Si yo quiero saber qué es edad, le voy a dar enter y ya me define los valores. Si yo quiero calcular, por ejemplo, de esa edad, fíjense bien, imagínense que tenemos miles de datos, es decir, que tenemos miles de personas a las que le preguntamos la edad. Entonces, ¿cómo calculo yo la media a todos esos datos? No voy a empezar a sumar 22 más 34 más 18 hasta el último, porque son 1000 datos. En este caso lo podría hacer. Incluso no es práctico si son pocos datos, porque tenemos una herramienta que está para eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, independientemente de la cantidad de datos, es darle una instrucción R. Imagínense que yo les digo esto para que ustedes vean lo práctico de utilizar esto. Imagínense que la variable edad que tenemos, que es una columna de datos y podrían ser miles de datos, no importa cuántos datos sean, ustedes aquí lo que van a hacer es, por ejemplo, si yo les digo calculen la media o el promedio de la edad, ¿qué es lo que van a hacer? Lo único que van a hacer es darle una instrucción. La instrucción para la media, si ustedes, digamos, no conocen y les piden calcule la media en R, y ustedes dicen, no, pero no conozco esa función, es fácil investigar en internet. Ustedes van a internet, ponen cómo calcular la media en R y ya les va a tirar la instrucción. Por decir así, si me dicen, a mí el licenciado me está preguntando que calcule el cuartil, pero ¿cómo voy a calcular el cuartil de un conjunto de datos? El primer cuartil. Entonces, si ustedes dicen, a mí no me ha explicado nada, pero lo primero que tenemos que hacer es, por sentido común, irnos al navegador, poner cómo se calcula la media, la varianza o la mediana, cualquier medida estadística, en R, y a R le va a dar cuál es la función. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar esa función y poner entre paréntesis el nombre de la variable a la que le vamos a calcular la media. Por ejemplo, en este caso, que la variable es edad, vamos a decir media, que es en inglés, en R se escriben en inglés. Si se fijan, cuando escribo MEAN ya reconoce el R, que es una función, así como está escrita, y me da diferentes opciones. Nosotros nos vamos a quedar con la primera.
le damos aquí, si quieren le dan tab, con tab se selecciona o le dan enter porque ya está escrito. Cuando le damos la media aquí, tenemos que darle a qué le va a calcular la media. En este caso dice X, ahí la indicación nos dice X y otros atributos. Si solo le ponemos X nos va a dar la media y ya, de esa variable. No necesitamos otra cosa. En este caso no tenemos, bueno, si yo quiero incluso de la X, como dice allí, porque tenemos una X aquí, también, fíjense bien, si le doy mean X, me va a dar inmediatamente la media, 3.5. Pero si yo no quiero la media de la X, sino que de la variable edad, me da inmediatamente lo que es la media, que es 26.16 y otros decimales. Eso es todo lo que se hace en R una vez cargados los datos para calcular una media. Todavía esto es un paso más, digamos, menos avanzado que otras funciones que nos van a dar más información que solo la media. Esto hasta aquí, así de simple, es lo que vamos a hacer cuando me dicen en la tarea del conjunto de datos que ustedes investiguen de un libro. Toman todos esos datos, los introducen de esta manera como lo ven aquí, y después le aplican la función mean X o mean el nombre de la variable que hayan definido, y ya le va a dar la media. Y ustedes van a tomar captura de esto, y eso es lo que van a pegar en el documento que van a entregar, porque yo no voy a querer que me escriban a mano en este caso la solución, sino que en R. Y entonces lo que me van a comprobar ustedes que han hecho el trabajo es esta captura, la captura desde donde han introducido los datos de la variable. Por ejemplo, desde aquí de la edad hasta aquí, todo eso, por ejemplo, van a tomar captura y lo van a pegar. Escriben el enunciado del ejercicio, abajo ponen la captura y el resultado, y si hacen un gráfico, el gráfico se los va a tirar acá en plot, y a este también le toman captura y lo pegan, que es lo que les ha resultado en la corrida. Otra cosa, cuando nosotros aplicamos un gráfico, que ya vamos a ver también, el R por defecto va a tirar un gráfico escueto. Para que nosotros editemos ese gráfico con un poco más de color o de estilo, hay otras instrucciones que se tienen que ir dando, pero ya vamos a llegar. Solo lo estoy aclarando para que cuando ustedes hagan su tarea traten de personalizar un gráfico, y en eso me voy a garantizar yo de que ustedes han hecho una tarea auténtica y no han copiado o no les han pasado el código a los otros compañeros. Entonces, por eso es de que es importante que ustedes personalicen lo que van a entregar. Muy bien, hasta aquí se ha comprendido cómo vamos a calcular, por ejemplo, un estadístico. Aquí hay otra, miren. Esta es la mediana. Si yo quiero calcular la mediana de edad, hago median. En este caso se parecen, solo que hay un D aquí, median. Median nos da la mediana de la edad. La media y la mediana hemos calculado. Entonces, la media es el promedio, lo que en Excel es el promedio. La mediana es el valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Eso. Como este es un conjunto de datos par, el 26, que sería, digamos, ordenando esos valores del menor al mayor, el 26 quedaría al centro y es el que dividiría a la mitad de datos del conjunto que tenemos total. Eso es lo que hace la mediana. Pero si se fijan y ustedes investigan cómo se calcula la mediana a mano, van a ver que la fórmula es un poco compleja, pero que si nosotros lo hacemos en R va a ser inmediato y no nos complicamos. Cuando nosotros trabajamos y utilizamos una cantidad de datos, obviamente no nos vamos a poner a trabajar a mano los cálculos, porque no terminaríamos y no es eficiente.
aunque fueran pocos datos, no es eficiente. Si tenemos una herramienta, Excel o lo que sea, pues lo ideal es que lo sepamos utilizar y sacarle provecho para ahorrar tiempo y presentar los resultados lo más pronto posible. Entonces, en ese caso, el R nos va a servir en ese sentido. Bien, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda o consulta, porque... Tengo una consulta, Lick. Sí. El código de media se utiliza para cada variable. Por ejemplo, si quiero sacar la media del peso, pongo media, paréntesis, peso. Exacto. Si quiero sacar la media de sexo, sería media, paréntesis, sexo. Vaya. Y así. Muy bien la pregunta, pero sí, se tiene que hacer por variable, excepto para las variables que no aplica. Por ejemplo, sexo no tiene sentido calcularle media, ¿verdad? Porque es una variable cualitativa nominal, categórica. Es una variable que los valores son atributos que no necesariamente están ordenados, porque indiferentemente si yo primero presento los hombres y después las mujeres en un gráfico, o viceversa, las mujeres primero y después los hombres en las barritas, eso no altera en la información. Lo que importa es la frecuencia en ese sentido. Pero el sexo es una variable categórica, o sea, cualitativa nominal. No le puedo calcular la media o valores estadísticos a una variable cualitativa nominal. Eso es lo único que tenemos que tener claro. Qué tipo de variable es y qué atributos o qué estadísticos sí le puedo calcular y qué cosas no le puedo calcular. Al sexo lo más que puedo hacer es sacarle la frecuencia y después sacar una proporción de cuántos hombres respecto del total o de cuántas mujeres de respecto del total. Eso sí lo puedo hacer, pero la media no la puedo sacar. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, la pregunta también para completarla es que cuando yo tengo un conjunto de datos como este que está aquí arriba, y yo quiero calcularle la media, pero es tedioso estar calculando la media solo para la edad, solo para el peso, después para la estatura y para cada caso. Hay una forma más evolucionada de la función, una función más evolucionada que me va a hacer para todo, me va a servir para todo. Pero ahorita, como lo que hemos visto aquí, solo tengo una variable. Por ejemplo, aquí edad solo es una variable, es decir, solo una columna, sí. X también solo es una variable, es decir, una columna. Entonces solo le aplico esto. También le puedo aplicar la otra función, pero no la quiero presentar ahorita hasta que les explique lo otro que viene. Pero ya vamos a llegar a eso. Quiero explicar otra cosa. Estas variables que he puesto aquí son números, numéricas. Podrían ser con decimales o sin decimales, qué sé yo, pero son numéricas, son cuantitativas. Pero ¿qué pasa con la variable sexo, por ejemplo, que es categórica? U otra variable que podría ser categórica. ¿Cómo la introduzco? Para introducir hay una variante, no lo voy a escribir tal como está aquí, sino que lo que voy a hacer, por ejemplo, imaginémonos que tenemos la variable nombres. Ustedes tienen esto en el archivo que les compartí, pero ahorita lo vamos a hacer así. Digamos que tenemos nombre. Como en este caso la variable nombres es una variable cualitativa categórica, es decir, que no son números, sino que las entradas son texto, entonces vamos a escribir cada entrada entre comillas. Por ejemplo, aquí me aparece Pep, no sé si fue error o qué, pero me aparece Pep, no sé qué significaba eso, pero es, digamos que es quizás una marca o qué sé yo. Luego me dice Catalina. Luego tenemos, siempre con comillas dobles, Joan. Y por último, Pau. Vale, uy, aquí se me fue para afuera. Pau. Vale, ahí está. Le damos enter y ya definí la variable nombres. Si yo escribo nombres y le doy enter, me va a tirar los valores que contiene.
que es lo que le he introducido aquí, ya me aparece acá en el listado. De esa manera vamos a cargar una variable categórica. Con esta variable no mucho se puede hacer. Por ejemplo, no le podemos calcular la media, como ya habíamos dicho. En todo caso, vamos a calcular la frecuencia, pero la frecuencia, como todos son diferentes, la frecuencia va a ser 1 para todos, solo aparece una vez cada dato. Pero aquí no se trata de una simple variable que va a actuar por sí sola, sino de un conjunto de variables que vamos a ir armando poco a poco. Ese conjunto de variables se va a convertir en una base de datos en la que tengamos 10 columnas, 20 columnas, qué sé yo cuántas columnas. Pero esas columnas son las que nos van a dar información que nosotros tenemos que resumir en medidas estadísticas y tablas o gráficos. Poco a poco vamos dándole eso. Entonces, se comprende cómo introducir datos numéricos y cómo introducir datos categóricos hasta este punto. ¿Sí? ¿Se comprende? Licenciado, consulta, los espacios tienen que ver en que me dé error una variable. No, no tienen que ver. Los espacios le da error. Porque yo puedo poner esto que está aquí sin espacios. Aquí no tiene espacios. Aquí le puedo quitar estos espacios. Así. Y siempre no me da error, o siempre es posible. No se altera en nada. Esos espacios de ahí me pregunta. Sí, es que yo lo coloqué así como lo ha colocado usted y me da error. ¿Qué dice en el error? Objeto nombres no encontrado. Vea si le ha puesto cuando le da nombres, si no se comió alguna letra. No, el signo, me equivoqué en el signo igual. Disculpe. Ok, muy bien. Si algo tiene que pasar cuando pasa eso, porque si está bien hacerse esta estructura, no tiene que dar por qué dar error. Pero si, por ejemplo, yo le pongo, yo quiero ver esto, no existe la variable nombre. Entonces, si le doy enter, ahí me da que no existe. Porque el R diferencia cada letra que agregamos y también diferencia, y es importante, mayúsculas y minúsculas. Si ya definí el objeto A minúscula como variable con valor 3, para A mayúscula no existe, es un nuevo objeto que no está creado, entonces me da error si yo lo quiero imprimir y ver qué tiene, porque no existe. Entonces, si ya digo que A es igual a minúscula, ahí es diferente, porque A minúscula ya existe y ese le está dando o heredando los valores a mayúscula. Entonces, ahora A mayúscula sí ya existe. Entonces, cada detallito, eso es lo único que tenemos que cuidar, porque las variables sí son bien identificables en cuanto a cómo se escriben. El R diferencia cada letra, cada tipo de letra, y cómo se escribe también un objeto, una variable, la diferencia. Bien, hasta ahí, ¿alguna consulta? Repito, esto que hemos hecho ahorita es de lo principal que van a hacer ustedes, que van a necesitar para hacer la tarea. Cómo definir o cómo cargar los datos. Esto que está aquí, por ejemplo, es de lo más importante. Cómo van a calcular un conjunto de datos, porque los ejercicios solo son una variable, no son varias variables, como lo que no nos va a aparecer una tabla así. Con lo que ustedes van a investigar en la tarea, en los libros, en cada ejercicio lo van a tener un conjunto de datos. Tal vez les va a demorar un poquito en cuanto a digitar esto, dependiendo de cuántos datos hayan conseguido en un problema. Y lo único que ya cuando tengan esto cargado, solo aplicarle las diferentes medidas. Ahora sí, les voy a revelar una función más evolucionada que simplemente
un estadístico directo. Por ejemplo, la media es un estadístico directo. Yo pongo median X, median la edad y ya me da la media de esa variable. Pero si yo tengo una... quiero ver aquí qué objeto es este. Este no sé qué estaba haciendo aquí. Me parece acá. Ya la borré, creo yo. Porque si se fijan acá tengo una base de datos con 6 variables, 6 columnas. Si yo quiero calcular las medidas estadísticas de eso, está aquí en historial. Vamos a ver, aquí está. Tal vez aquí. Si se fijan aquí en history o en el historial, nos aparece todo lo que hemos desarrollado, ¿ve? Pero ya había borrado, por eso ya no me aparece lo anterior. Entonces, ahorita no recuerdo qué base de datos es esta. Pero cuando nosotros tenemos una base de datos, bueno, incluso solo con esto, tal como está acá, yo le puedo aplicar esa función. Lo voy a hacer acá. La función es summary. Así, con doble M. Esta que está acá. Summary. Y le pongo la variable que quiero que me haga el resumen de datos. ¿Cuál edad era? Edad. Le doy edad y le doy enter. Con summary lo que hace es que me va a calcular todas estas medidas estadísticas. Observen. El mínimo. El primer cuartil. La mediana. La media. El tercer cuartil y el máximo de los datos. Todas esas medidas las calcula con una simple función que es summary y la variable. Si nosotros tenemos un data frame como este, o sea, una base de datos, y yo le aplico summary, me va a dar para todas las variables, para todas estas, me va a dar todas estas medidas. Hay en un cuadrito como este, pero con todas las medidas. Entonces solo quiero ver en el archivo que yo les he compartido, hay unas bases de datos bueno, antes de pasar a eso, me voy a pasar del archivo, que es algo importante, a las que dicen data frames. En las data frames hay 4 variables. Temperatura, que ahorita se las pego ahí para que la vean ustedes. Temperatura, definen la variable temperatura, así como están aquí. Si se fijan, le asigna a temperatura todos estos valores. Le damos enter y ya está definido la variable temperatura. Le doy temp. Cuando ya hay un objeto definido, aquí me los tira. Yo le selecciono este y le doy enter y ahí están todos. La otra lo voy a hacer, voy a correr tal como está acá. La humedad, temperatura, humedad. Vamos a la siguiente, precipitaciones. Imagínense que cada una de esas es un ejercicio que ustedes ya digitaron y están generando las variables. Y por último está el mes. De último está el mes. Yo le dejé el archivo de tal manera que solo lo copien y lo peguen para que no les dé error. Algunos sí van a dar error porque hay que conocer algunos elementos que no hemos hablado de todo porque no nos da el tiempo, pero lo más importante es esto, que definamos una variable de esta manera. Aquí hemos definido 4: temperatura, humedad, precipitaciones y mes. ¿Cómo? A partir de crear, fíjense bien, esto es bien importante lo que voy a decir ahorita. Vamos a generar un data frame. Tal como están ahorita, estas así como están, solamente son objetos, son variables que he creado, individuales. No existe una base de datos que tenga las 4 variables. Están por separado. Los objetos aquí están por separado. Está
temperatura, precipitaciones, humedad y el mes. Ahí los pone, los ordena el R a un modo, pero no están en este orden, no necesariamente, pero aquí nos da lo que existe, lo que hay, lo que tenemos. Si yo quiero generar una única tabla como esta, en la que reúna las 4 variables, entonces eso se llama un data frame, generar un data frame, o sea, una base de datos, por decirlo en castellano. Entonces, para generar un data frame, lo que vamos a hacer es definir un data frame al que le vamos a asignar un nombre. Si yo le puedo poner el nombre que yo quiera, pero tiene que ser un nombre que yo sepa identificar, relacionarlo con lo que estoy haciendo. En este caso, para efectos del ejercicio, le vamos a poner datos. Al data frame le vamos a llamar datos. Vamos a asignarle de esta manera. El data frame se define como data.frame, así, y con 2 paréntesis. Ahí adentro lo que vamos a hacer es definir las 4 variables. Les podemos poner un nombre diferente. Por ejemplo, a temp le vamos a poner temperatura. Le vamos a dar igual. Aquí utilicemos adentro del paréntesis siempre igual, no las flechitas. Las flechitas más que todo cuando asignamos originalmente una variable, pero ya cuando estamos haciendo este tipo de situación, utilicemos el igual. Y entre comillas le vamos a poner el nombre de la variable que ya existe, que es esta de acá, temp. La hemos puesto en minúscula toda. Fíjense bien, ahí lo que estoy haciendo es que estoy creando el data frame en la que una columna va a llamarse temperatura como etiqueta, es decir, como edad, aquí en una etiqueta, y aquí están todos los valores. Entonces estoy creando la primera columna. Esa primera columna se llama temperatura, y temperatura va a tener todos los valores que tiene la variable temp, que es esto de acá. Luego le doy coma y vamos a generar lo que es otra variable que puede ser, en este caso, precipitaciones. Lo voy a poner con mayúscula la etiqueta que va a aparecer Fíjense bien, ahí me identifica la variable, pero yo ahorita no voy a poner la variable que ya está definida, sino el nombre de la etiqueta que va a llevar esa variable. Precipitaciones. Le he puesto mayúscula. Ahí le ponemos igual y le damos precipitación. Ahí lo ponemos en minúscula, tal como está definido acá. Ya me lo tira acá, entonces lo tomamos. Y así seguimos, pero aquí me faltó algo, las comillas. Como me tira de un solo las 2 comillas, vamos a borrar y ponemos precipitaciones. Le damos humedad con mayúscula, que es la otra variable, comillas, humedad en minúscula, y por último mes y entre comillas mes minúscula, y ahí le damos enter. Ahí, cuando ya hemos definido el data frame, ahora decimos datos, solo datos, que es la data frame, se llama datos, y ya nos lo tira aquí. Si se fijan, dice data y nos dice que las data frames son datos. Lo diferencia de los valores donde definimos variables como todas las que están acá. Si se fijan, edad, humedad, mes, que son las mismas que hemos utilizado para el data frame, aparecen como clasificados en valores, pero ya como data frame solo tenemos datos, que dice que tiene 4 variables. Entonces, si le damos aquí enter, escribimos datos y le damos enter, ya me dice qué es lo que contiene: temperatura, precipitaciones, humedad y mes. Vamos a ver. Ya. En este caso, para asignarle, aquí solo hemos asignado las viñetas, pero no hemos asignado los valores. Para asignar los valores sí lo vamos a hacer
solo con el igual sin las comillas, así. Otra cosa importante, el orden que ustedes le pongan no importa, a menos de que ustedes quieran un orden específico, ustedes lo escriben en ese orden. Por ejemplo, aquí aparece mes primero, después temperatura, humedad y precipitaciones, pero igual perfectamente podemos poner el mes al final, si queremos, por ejemplo, así. Y ya, le damos enter. Vamos a ver. Oye, ¿por qué me dio error? Porque le puse mes con mayúscula aquí y eso no existe. Ahí está. Ahora sí, describimos datos y nos va a tirar la tablita ya con los valores, porque aquí sí le estamos asignando valores. Si le dejamos comillas, como lo estaba haciendo aquí, no me le asigna los valores, solo me le está asignando la etiqueta TEM. Y entonces por eso quedaba así. Ahora sí, ya tenemos esta data frame, que son 4 columnas, cada columna es una variable. Y si se fijan, solo mes es una variable categórica, las otras son numéricas. Pero a esta data frame yo ya le puedo aplicar medidas estadísticas. Puedo hacer un resumen, el resumen con summary. Summary, pongo entre paréntesis datos, que es como se llama la data frame, y le doy enter. Observen, aquí me está tirando para temperatura todas las medidas, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, tercer cuartil y el máximo. Luego para la humedad y luego para precipitaciones. Para el mes no me tira nada porque me está diciendo que es una variable de la clase de la variable es carácter, o sea que es una variable categórica. No le puedo calcular ninguna de estas medidas estadísticas, pero ya la misma función me está haciendo una aclaración de por qué no tiene esas medidas esta, porque me está diciendo que la clase de esa variable es categórica. Entonces, no sé si se comprende hasta aquí. ¿Podría regresar un poco hasta donde colocó las variables sin comillas, por favor? Esta. Antes de la tabla, ajá. Vale. Este es como se genera la data frame. Eso solo lo copian porque está en el archivo que les compartí. Solo lo copian, ahí está. Solo que ahí aparece mes al inicio, pero da igual, da lo mismo. Puede ser como sea, en cualquier orden que quiera que ustedes lo escriban, así les van a aparecer las columnas. Entonces, si se fijan, observen la función para generar una data frame. Primero generamos el objeto es datos. Luego este objeto datos le estamos diciendo que va a ser una base de datos, por decirlo así, que es una data frame. Así se reconoce en R, data frame, que es una tabla. O sea que todo lo que metamos acá se va a convertir en una única tabla, a la que se va a llamar como objeto datos. Y esa es a la que vamos a calcular en las medidas estadísticas, a la variable datos. ¿Sí? Sí, ya. Muy bien, entonces fíjense bien, hay otra cosa importante. Si yo quiero, a pesar de que tengo la data frame datos y quiero calcularle, no quiero que me dé todo esto en resumen, no quiero que me dé el resumen de todo, sino que quiero que me dé, por ejemplo, solo de la temperatura, la media, o bueno, el que me haga todo este resumen, pero solo para temperatura y que no me lo haga para las demás. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, fíjense bien. Summary, esto lo pueden aplicar para cualquier caso que tengan. Ponen la variable datos, ponen signo de dólar, y cuando ponen signo de dólar inmediatamente le tira todas las variables que tiene la data frame datos. Si ustedes solo eligen la que quieren que les haga un resumen estadístico, como la temperatura en este caso, les va a dar esta información solo para temperatura y ya no esto, porque aquí estamos discriminando que de la tabla o de la data frame datos tomemos solo la variable temperatura y que me haga un resumen de datos estadísticos.
Le damos enter y en este caso me lo tira así, pero es la misma información. Miren el mínimo 18.40, primer cuartil 20.24, la mediana 24.87, la media 26.63, etcétera. Porque yo quiero solo de la temperatura. Y así pueden hacer para cualquier caso que tengan. Solo les aclaro para que tengan eso en cuenta. Bien, no sé si hay alguna duda o consulta hasta aquí. He tratado de ir tomando los elementos que más les van a ser útiles a ustedes. Y solo me falta la parte de los gráficos. He omitido varias cosas, pero sería bueno que ustedes las retomen para que ustedes hagan la práctica. Y solo aclarar una cosa. En R, cuando ustedes... El R ya tiene unas ciertos registros que pueden utilizar como para hacer prácticas. Entonces, en ese caso, si quieren saber qué registro utilizar y cuáles son los que contiene R para que ustedes los utilicen, solo ponen data, ponen paréntesis y aquí ya les tira todas las opciones que tienen. Pueden desplazarse aquí y esas son todas las bases de datos que tiene el R para que ustedes practiquen. En el archivo que les puse ahí nos tira uno que se llama iris. Por aquí está el iris. Aquí está el iris. Está el iris 3. Si tomamos el iris, le damos enter, ya nos tira acá nos da que existe, pero en el archivo, cuando ya nos ha dicho que existe, o sea, que nosotros lo buscamos y vemos que está esa y la quiero ocupar, lo que hago es definirlo en un nuevo objeto. Por ejemplo, aquí lo han definido como data frame. Como nombre yo puedo utilizar puntos también. d.f igual a iris. Le doy así. Y si se fijan ahí me presenta que es una tabla. Entonces si yo elijo eso, ya creé el objeto iris, el data frame iris, que se llama d.f. Lo escribo tal como está en el documento, pero ustedes le pueden poner cualquier nombre que quieran al data frame. Le dan enter y observen, nos da todo lo que contiene esa base de datos, que en este caso es iris, así se llama, y tiene 5 columnas, 5 variables con todos estos datos, con 150 registros. Si hacemos lo mismo, summary de d.f, me hace lo que ya conocemos. Les digo esto porque ahí está en el archivo que les compartí, y para que no se vayan a extrañar que qué es eso y de dónde salió, y pueden practicar ustedes y pueden seguir todo lo que está ahí. Si ustedes tienen dudas, me las hacen saber qué es lo que pasó aquí o de dónde salió eso, me lo hacen saber también. Hay otra cosa, que el R también puede tomar información o utilizar bases de datos que se pueden llamar desde internet, si conocemos la ruta o el sitio de donde está esa información. Por ejemplo, ustedes van a ver en el archivo que les compartí lo siguiente. Esto es un archivo que existe en internet de una base de datos que se llama notahermanos.txt, y ahí está la dirección de donde la está llamando el R, y se la extrae con la función read.table, read.table, y a nh1 ya le hemos designado esta información que tiene el archivo notahermanos.txt. Si yo pongo nh1 y le doy enter, ya me da el contenido de esa información que está jalado de este sitio de internet. Si ustedes copian esto que está aquí en internet, les va a tirar esto en un sitio web, que está colgado en un sitio web. Entonces, si ustedes conocen un sitio web y es una información que les va a ser útil, lo copian el enlace y lo escriben tal como está aquí, ve, read.table, escriben entre comillas el sitio web y
Si quieren le ponen eso, si no, no. Pero esto quiere decir que lleva encabezado, es decir, grado, hermanos y nota. Eso es lo que nos está diciendo. Bien, ¿consultas hasta ahí? Sé que es un poco sacrificado, pero para no hacer más largo me voy a ir de un solo a la parte de los gráficos, porque eso les va a ser útil para la tarea y no quiero que nos arriesguemos a no dar esa información. Para graficar, por ejemplo, lo que vamos a utilizar es una de las funciones que utilizamos para graficar los puntos de una variable es plot. Esta función nos permite graficar puntos. Vamos a ver si nos permite graficar la variable edad. Ahí está, miren. Fíjense bien, como es un gráfico, a la función que definimos a la variable que definimos como edad al inicio, antes, ya nos la despliega aquí. El plot es un gráfico de puntos, que son estos que están aquí. Y nos está dando, digamos, los valores que nosotros hemos definido. Por ejemplo, dijimos 21, 25, 30 y algo, y ahí están. Entonces, una vez que tenemos el gráfico, fíjense bien, el R nos da un gráfico escueto, pero nosotros lo podemos ir mejorando con colores. Para eso, en la misma función, por ejemplo, si yo le defino, por ejemplo, el color igual a, este es un atributo de la variable, de la función plot. El color lo tengo que definir entre comillas. Si yo defino red como color, color azul le vamos a poner ahorita. Vamos a ver si lo toma. No se nota. No se nota casi el cambio, pero si se fijan ahora es azul. Pero para que se note, si nosotros queremos hacer que se note, le podemos poner un fondo. El fondo lo vamos a poner como BG de background, algo así. Y le digamos que le ponemos red en este caso. Si le damos enter, vamos a ver. BG no lo toma. Creo que funciona solamente para los 20, 21. PSH igual a 21. Ahí está. Si eso, el background funciona, este que está aquí. Ahí se los pongo. Ahí se los pongo en el texto, que funcionan solo para los iconos del 21 al 25. Ahí en el archivo hay unas imágenes, cuadritos, triangulitos, circulitos, más asteriscos, todo eso. Pues los que están del 21 al 25 son los que emiten ese color de fondo, el background que está acá, que es lo que le acaba de cambiar ahí. Con las indicaciones, con los diferentes atributos que le vayamos agregando, y que, por ejemplo, aquí está este otro que dice sex, no sé, le ponemos 3. Fíjense bien el sex que hizo, este sex lo agrandó. ¿Qué pasa si subo una vez, borro y le pongo 5? Se hace mucho más grande y unos quedan cortados, y así dependiendo del. Entonces, si yo lo quiero, por ejemplo, más pequeño, le doy 2 y ya está un poco más visible los puntos. Pero lo que quiero decir es que con los atributos que le vayamos agregando, y que, por ejemplo, yo quiero saber cuáles otros atributos tiene, me voy a la ayuda de plot, así. Para ir a la ayuda lo escribo de esta manera, con el signo de interrogación antes, y si se fijan aquí me
me abre la ayuda. En este caso no me tira. Habría que revisar esto de acá para que me diga qué otras funciones. Si no me convence esto que está aquí, me voy a internet y pongo cómo funciona la función plot en R, y ahí me va a dar cuáles son los otros atributos que tiene: color, background, psh, etcétera, para que yo vaya jugando con eso y vaya viendo en qué se modifica el gráfico, para que yo lo pueda presentar un poco más personalizado, y eso me ayuda también a garantizar la originalidad, ¿verdad? Bien, hasta aquí no sé si tienen alguna duda o consulta antes de terminar, porque vamos a terminar con un gráfico más, pero no sé si tienen dudas, consultas de cómo se aplica estas funciones, o algo que no haya quedado claro hasta este momento. Piensen en lo que van a hacer en la tarea para que puedan expresar sus dudas o consultas. Bueno, si hay silencio, asumiría que no hay dudas, consultas, y voy a avanzar con digamos, el siguiente gráfico, que aunque no está en el, creo que no lo compartí en este, sí es de utilidad para ustedes. ¿Cómo crear un histograma? Fíjense bien, el histograma es un gráfico de barras que nos va a dar la distribución de los datos, cómo está distribuida la frecuencia, las barritas, cómo se generan en diferentes intervalos. Ese gráfico muchas veces es un poco tedioso hacerlo y se realiza en varios pasos, pero el R nos lo da automáticamente. Por ejemplo, en la data frame que hemos utilizado, datos, quiero ver datos que tiene nuevamente. Temperatura, bueno, tiene pocos datos. Iris, era d.f. Esta que tiene bastantes datos, 150. La primer variable es temperatura. Si yo utilizo lo que es la variable temperatura, y eso sí lo voy a hacer por separado. No, perdón, esta es del anterior. Esta es cepal.length, esto que está aquí. Esta es la viñeta. El otro es de la otra variable, datos. Es este con el que estamos, cepal.length. Si yo quiero graficar un histograma, porque esta es una variable cuantitativa numérica, en este caso podemos decirlo así, es numérica, es una variable cuantitativa continua, tiene decimales, entonces le aplica un histograma. Para hacer un histograma lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a decir is, así, de histogramas, así como está ahí, ponemos d.f, que es la data frame que tenemos, llamamos solo la variable que necesitamos, que en este caso es cepal.length, y le damos enter, y aquí nos tira el gráfico, el histograma. Si se fijan, como les digo, escueta, nosotros le podemos dar color de fondo a las líneas y todo eso, investigando un poco de cuáles son los parámetros que necesita el histograma, y ya, para que no nos quede así un poco simple con lo gris que tiene. Pero lo que van a hacer en la tarea, por ejemplo, si ustedes hacen un histograma, es copiar todo eso que han hecho aquí, y copiar una captura de este histograma y lo pegan en Word para el ejercicio que ustedes hayan recopilado. Y eso es todo lo que van a hacer. No está complicado la tarea. Y eso es con el objetivo de que ustedes practiquen el R y a la vez les sirva para posiblemente aumentar o mejorar una nota en la que salgan mal. Si queremos, con eso termino, graficar de un solo los histogramas, ya vamos a ver qué pasa. Bien, si queremos hacer los histogramas de
de esta que se llama d.f, nos da error porque este histograma no se puede hacer para varias variables, solo lo podemos hacer para uno, a diferencia del plot. El plot sí lo puedo aplicar para diferentes, bueno, no, lo voy a hacer así, plot t.f, veamos, ahí está, miren, para plot sí lo puedo hacer para todas las variables que tengo y me tira esto. ¿Qué quiere decir este gráfico? Esos son gráficos de correlación en los que yo voy a ver qué tan relacionados están una variable con otra, y eso se mira según la tendencia. Por ejemplo, este de acá se está relacionando la variable petal.length con el petal.width, es decir, son medidas de un pétalo, y la longitud, por ejemplo, y el ancho tienen relación, es lo que está diciendo acá. Y lo que sí tiene que ver es que este gráfico nos tira dos veces la misma información. El triángulo superior, este que está aquí arriba de las variables, son las mismas del triángulo inferior, solo que están en una, a veces como que están rotadas. Eso es lo que tenemos que observar. Y lo de la diagonal es porque está relacionándose la misma variable a sí misma, y por eso mejor le ponen el nombre, porque aquí el gráfico quedaría una línea perfecta, y en este caso lo que nos interesa son estas nubes de puntos. Pero el punto aquí es que la única función que nos tira un gráfico en conjunto para una variable o para un data frame es plot. Como el histograma no lo puedo aplicar para esto. Si yo quiero hacer un gráfico de pastel, también tiene que ver el tipo de variable, y esa es la función spy. Por ejemplo, si yo tomo d.f y selecciono uno de estas, voy a tomar ahora el width, me va a tirar esto. Claro, como aquí la variable por cómo está no amerita un gráfico de pastel, me tira muchas porciones, no tiene sentido. No, entonces cuando me sale esto y yo por probar hago un gráfico de pastel para una variable, a ver qué me sale, y veo que no tiene lógica y estética para presentar, entonces lo descarto. Pero hay que analizar qué tipo de variable funciona para, perdón, qué tipo de gráfico funciona para qué tipo de variable. Eso también está dicho en un tutorial que doy en las clases. Pero no necesariamente tienen que hacer ustedes todo esto, solo son tips que estoy dando para que ustedes vayan abriendo un poco el panorama de lo que el R nos ofrece, y todo lo que ustedes investiguen también es válido a la hora de hacer una tarea, no necesariamente quedarse con lo que se solicita. Pero hasta aquí me voy a quedar porque ya llevamos la hora y media pasaditas casi, y no quiero sacrificar tampoco mucho tiempo. Entonces, quedo con sus comentarios antes de terminar. Si hay dudas o consultas, pues las pueden hacer perfectamente. ¿Cómo miran ustedes el R? ¿Sienten que les va a complicar, que está fácil, que está difícil? Me gustaría escucharles. Hola, hola. Hola, Lick. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quizás sería más que todo como tener el cuidado y estar revisando, porque la clase va a quedar grabada, ¿verdad? Sí. Entonces, estar revisando la clase cuando la estemos haciendo, porque así de una, si no se me, por lo menos yo, hablo por mi persona, no se me quedó todo. Entonces, al menos guiarme con la clase me va a ayudar, y creo que también al momento que nosotros le estamos haciendo y le realicemos las consultas, pues también su apoyo sería
bastante factible. Exacto, correcto, esa es la idea y por eso no hice todo lo que está en la guía para que ustedes practiquen lo que ha quedado así, pero lo que he dado en la clase de hoy es justamente lo que le va a utilizar, lo que van a utilizar para hacer la tarea, la opcional, y que a la vez les va a servir de práctica. Tomémoslo como un reto para que nos introduzcamos al uso del R y más que todo que se pongan a trabajar desde ya para que surjan las dudas y las expresen, me digan, miren, no me corre esto, qué es lo que tengo que hacer, y de esa manera a ustedes ya les va a quedar más claro cuando yo ya les dé una asesoría más personalizada en el caso que se requiera. Por el momento, si no hay dudas, lo vamos a dejar hasta aquí por la cuestión del tiempo, que ya nos alargamos bastante. Y quisiera, si sí hay dudas, que las expresen. Si no hay, pues nos quedaríamos hasta aquí. Agradezco por los que se han conectado y han estado atentos, y pues porque han estado todo el rato, ¿verdad? Licenciado, quizás como último punto, Sí. en la tarea que es de parte individual, se menciona que deben ser 2 problemas con datos categóricos y 3 con datos cuánticos. Y Ujú. en estos que presentemos, ¿se tienen que correr todas las funciones que nos ha mencionado o pueden ser unas cuantas nada más? Este, algunas, por ejemplo, no vimos la varianza, pero ese sí lo pueden investigar, cómo se calcula la varianza, y eso es fácil. Este, ahí lo podemos ver también incluso aparte, porque para no alargarnos más, pero no es necesariamente todo, porque por ejemplo para las variables categóricas no van a poder utilizar eh, lo que es las medidas estadísticas, no las van a poder calcular porque son variables categóricas. Lo que sí van a hacer es introducirlo, quiero ver cómo los introducen, cuidando eso de cómo se genera un vector o una variable con la función c entre paréntesis y asignan los valores. Para una variable categórica se ponen entre comillas y ya está. Le dan enter y les va a correr. Entonces lo que sí pueden hacer son frecuencias, y eso no lo vimos, pero podemos investigar, o ustedes me dicen, miren, necesito hacer esto, y yo les doy la función, digamos por WhatsApp o cuando me hagan la consulta, para que ahorita lo que interesa es que ustedes empiecen a buscar datos para introducirlos al R con lo que he explicado, y ustedes empiecen a hacer la práctica, ¿verdad? Eso es lo más importante ahorita. Ok, gracias, licenciado. Ajá, ok, con gusto, gracias a ustedes por su consulta. De nuevo, como es por primera vez, podría verse un poco tedioso, pero lo más difícil es meter los datos y después conocer la función que se va a necesitar para una medida estadística, y ya tenemos lo que necesitamos. A eso que ustedes calculen, le toman captura, si hacen una gráfica, le toman captura, lo pegan en Word, y el archivo de Word es el que me van a compartir en la tarea, y son 5 ejercicios básicamente los que van a hacer. No se tienen por qué demorar demasiado en hacerlo, simplemente es que revisen lo que hemos visto hoy y lo apliquen al conjunto de datos que investiguen. A lo que me paguen en Word sí me tienen que poner el enunciado del ejercicio y de dónde lo tomaron, por ejemplo, solo para documentar de dónde se extrajo ese ejercicio o problema, nada más. Bien, si no hay consulta, nuevamente agradecer, y si no hay más, pues lo dejamos hasta aquí. Esto va a estar grabado, quizás muy probablemente el día de mañana aparezca en el aula virtual para que hagan las consultas, y pues nada, feliz noche si ya no hay más consultas. Gracias, licenciado. Feliz noche.